Muy bien, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas. Em, Quiero hablar de un tema, bueno, quizá lo hagamos en dos partes porque es más que predicación, bueno, es una predicación, pero más es un estudio también dentro. Toda predicación siempre he dicho que lleva una enseñanza, ¿no? Lleva el estudio de la palabra de Dios. Siempre no es predicar y es hablar de o leer lo que tienes en la Biblia o leer un, un párrafo que te hayas preparado o que no, debes de prepararte evidentemente, pero siempre llevar unas notas y explicar, ¿no? Es enseñar, y para eso pues creo que no hay mejor cosa que la que Dios te da en oración cuando le buscas y lo que tienes que predicar, lo que tienes que enseñar y todo lo demás. Hay estudios pues que ya están realizados, ¿no? Y los ves que están ya escritos o bien por vídeos o por lo que haga falta, pero siempre estamos recomponiéndolos, porque siempre hay algo que Dios te dice, no, pon aquí esto ahora, pon allí esto en otro lugar, o esto no está bien aquí, ponlo en otro sitio, ¿no? Entonces siempre la predicación siempre es debe de ser una enseñanza, por lo menos yo lo creo así, ¿eh? Porque estamos hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios es para ser enseñada a todo el mundo y predicada no quiere decir que vayamos y los leamos el pasaje de Isaías y punto. O no, hay que compartirlos todo, enseñarlos todo, el por qué, ponerlos en contexto para que eh, sepamos de verdad lo que ocurrió. Y es tan amplio, ¿no? Porque el contexto pues engloba tiempo, métodos, informaciones, trabajos, formas de trabajar, formas de ir a estar en comunión con los hermanos, de estar en la casa, de formas de comer. O sea, engloba todo lo que era la cultura, la idiosincrasia hebrea y todo lo que era la primera iglesia, la iglesia cristiana, ¿no? Cuando nació el día de Pentecostés. No porque nos llamemos pentecostales algunos, o cualquier otro tipo de denominación, seamos más cristianos que otros. Yo no soy partidario de las denominaciones, máxime cuando los pentecostales, que han salido ahora los neopentecostales, los pentecostales unicitarios, no creen en Jesucristo, entonces no creen en que Dios sea un Dios trino, no creen en tres personas, creen en una sola persona, manifestaciones diferentes, bueno, como los testigos de Jehová, más o menos. Entonces, han hecho muchísimo daño esos que nacieron en Colombia, como no, porque viene muchísima basura de todos estos sitios que, que han enturbiado. No sé por qué eh, yo aquí en todo el tiempo que llevo por todo el mundo andando no he visto tal eh, semejante desfachatez con desvirtuar el Evangelio como algunos, no todos, algunos predicadores eh, provenientes bien de Hispanoamérica, sobre todo los televangelistas de Estados Unidos, esos hay que echarlos de comer aparte, eh, africanos, que esos te hacen un show, te hacen vudú en el mismo culto te están haciendo vudú. O sea, es tremendo, es por todas partes del mundo, ¿no? Claro, tú tienes la cultura aquí de España y quizá al vivir aquí más tiempo que en otros sitios no te das cuenta de lo que está sucediendo, pero cuando te vas a vivir a otro lado, te vas de misionero, te vas unos años fuera de aquí y vuelves, notas que aquí en España también está pasando lo mismo.
no sé si puede ser por influencia de que han venido ciertos falsos pastores y falsos maestros, falsos motivadores, como yo los llamo, porque un pastor tiene que ser un motivador también, pero no un falso motivador, no alguien que dé un espectáculo, ¿no? Alguien que esté, no sé, retransmitiendo un partido de fútbol o parecido, ¿no? Tiene que ser alguien que motive hacia Cristo, que te entre en ganas de leer la Biblia, de que veas que lo que dice es verdad, que en tu vida se cumple, que en su vida se ha cumplido, en la de todos y en lo que Cristo desea. Lamentablemente hoy en día yo estoy dando estudios mmm, sobre, bueno, y he dado desde hace mucho tiempo estudios sobre el bautismo, y ahora que se acerca el verano, aquí en España la gente se bautiza más porque en invierno hace mucho frío, ¿no? Es para meterte en la playa, que es donde quieren muchos bautizarse, o en las piscinas, en el agua, bueno, en las piscinas cubiertas, pues no pasa nada, ¿no? Pero no, parece que como que te miran mal, que no te dejan, que te dicen, no, 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 eso no está aquí permitido. Me ha pasado, ¿eh? En más de una piscina. Hemos ido un grupo de miembros de la iglesia, me he metido a bautizar a alguien en una piscina cubierta que está el agua a una temperatura calentita, ¿no? Y en invierno. Y claro, llevamos guitarras, entonces sacamos las guitarras y nos han dicho que no, y nos han echado. En muchos sitios, aquí en España, ¿eh? O sea que España es muy dura. España para el evangelismo es muy, muy dura. Un evangelismo que sea puro, que sea cristiano, real, que no sea todo lo que se salga del catolicismo. Ahora, tú puedes sacar todos los santos, no ya en Semana Santa, sino en todo el verano están saliendo, como cada pueblo tiene un patrono, San Isidro, San Mateo, San Judas, San Apapulco, San no que sé qué. Eh, Cada uno tiene un santo o una virgen o las dos cosas. Y sacan en la fiesta de cada pueblo, y ahora en verano, pues todos los pueblos están de fiesta. Otra procesión más y a sacar el santo, ahí el muñeco ese y todo ahí para arriba, para abajo, que vale, que son tradiciones suyas, pero eso no deja de ser una idolatría. Porque si es un dios, ¿por qué no anda? Si es el Dios que ha creado al hombre, ¿por qué tiene que llevarle el hombre a cuestas? Si es el Dios que murió por ti, que se subió a la cruz por ti, que te quitó para que Él se subiera, ¿por qué tienes que llevarle tú a cuestas? ¿Por qué tienes que rendir pleitesía a un tronco, a un árbol, a una figura o algo? ¿Por qué tienes que rendir, adorar, o arrodillarte ante eso? O hacer la señal de la cruz, como hacen muchos, que dicen que se persignan. Ahora ha estado últimamente la reina de España eh, en un pueblo árabe y se ha colocado el velo musulmán, porque otra de las cosas que aquí estamos dejando a todo, que aquí hagan lo que quieran todo el mundo, pero nosotros cuando vamos fuera tenemos que hacer lo que dicen en la cultura de donde vayamos. No me lo puedo explicar lo imbéciles que somos aquí en España. Bueno, imbéciles sí, nosotros, porque estamos permitiendo que este gobierno de comunistas nos esté haciendo lo que nos está haciendo. Pero la reina, para mí, no es reina, porque esta mujer, pero bueno, que sea lo que quiera. Está declarada como reina, pues se ha casado con el rey de Felipe VI, que tampoco se le ve por ningún sitio, nada más que en esos lados. Cuando hace falta tampoco se le ve. No sé para qué queremos un rey, una casa real que nos cuesta un montón de millones también a los españoles que trabajamos.
no sé, eso no se somete a votación, no sé por qué. Como los gastos que tiene todo el gobierno tampoco se someten a votación, no sé por qué. Si estamos en una democracia, deberíamos decir nosotros sí esto o sí aquello, o sí entramos en la Agenda 2030 o no entramos en la Agenda 2030, sí queremos renovables, no queremos renovables, tenemos nucleares, tenemos... Entonces, ¿por qué tenemos todo esto? Ahora con el apagón que ha venido no hay ningún responsable. Lleva este gobierno socialcomunista hundiendo España 7 años, últimos 7 años que llevan, porque los que había antes igual, son todos iguales, todos vienen a cobrar y nada más. Me da lo mismo uno que otro, me da lo mismo. Pero en estos últimos 7 años se ha recrudecido esto tremendamente. El anterior socialista que hubo de presidente está en Venezuela con Maduro aconsejándole y haciéndole lo que debe hacer. Maduro que ha perdido las elecciones. Aquí el socialcomunismo perdieron las elecciones, pero al juntarse con asesinos, con independentistas que quieren la destrucción de España, por eso están gobernando, si no, no estarían gobernando. Si es que estamos gobernando sin presupuestos en España, o sea, es un país que no nos pertenece. Entonces, la reina llega y se coloca el velo. Llega al país musulmán y se coloca el velo. ¿Por qué lo haces? Cuando aquí han venido y han pasado, y si es tradición católica, se deben de persignar, ¿no? Y no se han persignado las musulmanas. ¿Y tú por qué lo haces? ¿Por qué te pones el velo? Yo no, ni me persigno, evidentemente, porque eso, la señal de la Santa Cruz, y no sé qué, no sé cuántas, eso son cosas de los Bonifacios y de los Constantinos, o sea, no es cosa de Cristo. Cristo en ningún momento le oiréis decir todo esto. Pero ¿sabéis por qué viene esto? Porque hay una cultura nefasta, infesta, que está malmetiendo todo el mundo. Entonces, por eso yo doy muchas veces este tipo de estudios, que son los estudios sobre el bautismo. Ahora que vienen los tiempos del bautismo, yo siempre toda la gente me viene, pastor, dame el curso del bautismo, quiero bautizarme y tal. Hombre, aleluya, me quiero bautizar, gloria a Dios. Venga, vamos a orar, vamos a hacer... Y luego ya pues hacemos algún tipo de pequeño estudio para que sepas de lo que estás... ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Crees en Cristo, verdad? ¿Has entregado tu vida? Sí. ¿Crees en su sacrificio? Sí. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Crees que resucitó y está vivo? Sí. ¿No has recibido el bautismo del Espíritu Santo? No sé lo que es, pastor. Vale, venga. Vamos a empezar con todo esto. Porque lamentablemente hoy en España no hay mucha gente que sepa. Ya cuando les hablo de que hay diferentes clases de bautismo, el bautismo en el Espíritu, el bautismo en aguas, ordenado por Jesús, el bautismo en aguas, y él mismo lo hizo, y el bautismo de fuego. Hay muchos, pues muchas veces sí que es cierto que el bautismo de fuego es cuando Dios te lleva al desierto para probarte, lo mismo que hizo con Jesús, con Moisés, con Pablo, con toda la gente. Para servirle tiene que estar primero pasando una prueba. Pastor, me está doliendo la muela que no veas, estoy pasando el bautismo de fuego. Tú eres tonto. Porque te duele una muela, te crees que estás pasando el bautismo de fuego. Entonces, es la ignorancia que hay, ¿no? Y por la ignorancia de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, muchos cristianos pierden esta importante bendición para sus vidas. Muchos pastores, no les interesa nada más que venga a bautizar, venga, vamos a bautizarle, ya tenemos otro bautizado en la iglesia, otro cristiano más, tal. Pero
¿Le has explicado bien lo que significa el bautismo? Cada tipo de bautismo. Dios, Jesús, nos dejó que nos bautizásemos en agua. Pues ya con eso vale, ya. Pero bien, pero no vas a coger a uno, le vas a meter en agua y le vas a decir, ah, ya estás bautizado. Yo creo que no. Creo que sigue saliendo el mismo pecador que entró, pero mojado, claro, evidentemente. Eh, Debe de haber un orden, porque tenemos un Dios de orden, y debemos de recibir, primeramente, yo cuando decidí bautizarme, iba en el coche con mi pastor, mm, el que me estaba enseñando, y yo hacía ya pues bastante tiempo, ¿no? Yo era ya un líder consolidado y bueno, no consolidado de mucho tiempo, sino de poco tiempo, pero que pues era más o menos respetado, ¿no? Por los que estaban a mi cargo, digámoslo así, los que habían puesto al Señor a mi cargo. Entonces, yo, pues por las noches, siempre arrodillado, por las mañanas, orando todo el día al Señor y diciendo, eh, y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fue algo espectacular en mí, porque yo nunca creí que me pasaría lo que me pasó. Y bueno, fue durante el culto de alabanza eh, donde fui quebrantado, fui derribado, eh, totalmente tumbado, no pude sino ponerme de rodillas, no podía levantarme, llorando pero con gozo. Y todos los líderes a mi alrededor, los pastores, y fue cuando me dijeron, ¿sabes lo que te está pasando? Digo, no, pero sacarme de aquí, por favor, levantarme. No, no, disfruta. Estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, me dijo el pastor principal. Entonces, yo dije, pues hay que disfrutarlo. Yo creía que me estaba pasando algo malo, que tenía una enfermedad, pero no es así. Era todo lo contrario, pero por la ignorancia de que no me habían dicho nada, pues yo no sabía de que estaba siendo bautizado en espíritu. Entonces, cuando ya digerí todo aquello, ya que pasó todo eso, a los 3 meses dije, íbamos en el coche y le dije al pastor, digo, quiero bautizarme en aguas. Para el coche, paré el coche, yo iba conduciendo y empezó a orar por mí, llorando, empezó a llorar. ¿Cuántas ganas tenía de esto, Rafa? Oír tus palabras, de lo que yo no era quien para decirte que te bautizases, pero tenía tantas ganas de que lo hicieras. Y lloró lágrimas de emoción porque yo me bautizaba en aguas. Y él estaba cuando fui bautizado en espíritu. Y, pero como yo no lo sabía cuando fui bautizado en espíritu, hasta que no me dijeron que está haciendo esto, pues esa ignorancia, pues no sabías y no te dejaba disfrutar de ese tiempo hasta que te dijeron que estás así, disfruta, chaval, venga. Entonces, es lo que quiero llevar a vosotros, que vamos a hacerlo quizá en dos partes para que entendáis un poquito lo que es el bautismo en espíritu, lo que es el bautismo en aguas, lo que es el bautismo en fuego. Quizá estos dos últimos, el bautismo en aguas y el bautismo en fuego, los dejemos para otro estudio y nos dediquemos más al bautismo del Espíritu Santo y también algunas connotaciones por las que no son mucha gente bautizados en espíritu, que hay también muchas de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, por la ignorancia, yo no sabía que había un bautismo en el Espíritu. Yo sabía que yo tenía el Espíritu Santo. Sí, enseguida que crees en Dios, el Espíritu mora en ti. Pero yo no sabía que era bautizado por el Espíritu. Sabía que lo tenía, pero no sabía que era bautizado. No, hasta que no fui bautizado, no fue cuando empecé a hablar lenguas, a hablar lo que dice la Biblia, ¿no? Bien, que luego eso es también cosa de estudio, todo ese tema. Pero bueno,
hoy en día yo creo que muchos cristianos pierden esta importante bendición para sus vidas por causa de la ignorancia y por causa de la ignorancia de sus pastores. Porque los míos no me dijeron nada y lo sabían. Porque claro que lo sabían. Yo tenía, eran dos, tres pastores los que habían. Había más y todos esos, pero eran tres pastores los que estaban ministrándome para dirigir mi vida en Cristo y ninguno de ellos me lo dijo. Uno se fue, que le llevé yo a Italia, a Nápoles, se fue a abrir obra allí, era misionero también, y se fue con unos cuantos chicos allí a Nápoles, abrió una obra allí, obra de la misma misión nuestra, y él se quedó allí, y el que se quedó en Valencia, yo estaba en Valencia, el que se quedó en Valencia conmigo, él y otro que vino de las islas Baleares, de Palma de Mallorca, pues me estuvieron pues dando estos estudios, pero o no sé si es que se creían, como él siempre estaba estudiando y siempre sacaba buenas notas en los estudios y todo, venían misioneros, teníamos misioneros que nos daban allí en el instituto que teníamos, teníamos un instituto bíblico y los primeros cursos que nos daban, pues claro, yo sacaba buenas notas y veían que andaba bien, siempre he sido fiel todo el tiempo que estuve caminando con Cristo en aquellos tiempos y bueno, y ahora mismo también, ¿no? Evidentemente, sigo siendo fiel, trato de ser fiel, trato por todos los medios, intento de ser fiel pero fallo mucho, evidentemente, fallo, pero Dios está ahí diciéndome que no te importe eso, yo ya te he perdonado, te perdoné pecados pasados, presentes y futuros, porque yo sabía lo que te iba a pasar. Solo quiero que tu corazón esté conmigo siempre. Es lo que quiero. Nada más. No quiero que me escondas nada. Yo lo sé todo. Si tú crees que me vas a esconder algo, mira, no vengas. Entonces, desde ese momento decidí que mi vida era para Cristo y que no iba a esconder nada en absoluto. Ni a Él, ni a los hombres, ni a nadie. Entonces, siempre que le pido que mi vida que aleje de mi boca la mentira y de mis labios hablen solamente verdad y que no haya engaño ni en mi caminar, ni en mi pensar, ni en mi enseñanza. Entonces, muchos se pierden, como os digo, os repito, esto del bautismo en el Espíritu Santo, se pierden, que es importantísima esta bendición en sus vidas, se la pierden por la ignorancia y no saben que están siendo bautizados, como me pasaba a mí. Yo me vi en el suelo, no sabía ni cómo había caído, en medio de la alabanza, estábamos en un culto y a mí me gustaba mucho la alabanza. Yo me convertí más por la alabanza que por la palabra. Y me veo tumbado y claro, yo digo, ¿pero esto qué es? Con muchas ganas de llorar, pero con gozo, con felicidad. Lo más que pude fue ponerme haciendo mucho esfuerzo y me puse de rodillas, pero no podía levantarme y claro, se acercan todos los pastores, los líderes allá a mi lado y todos riéndose y yo, ¿pero qué hacéis? Desgraciados, levantarme de aquí, ¿no veis que no puedo? ¿Qué me está pasando? ¿Alguna enfermedad? ¿Qué madre una enfermedad? Todos se reían con lo que estaba diciendo hasta que, claro, pues ya me lo dijeron y este pastor que llevé a, a Italia, me dijo, sí, hemos cometido un fallo, no te hemos instruido sobre, pero creíamos que lo sabías, quizás porque yo pensaba que te lo había dicho alguno de los otros dos pastores y los otros dos creían que yo te lo había dicho, entonces ha sido un fallo también, pero
Bueno, lo has experimentado 100 veces más que muchos, más que yo, me decía él. Dice, el mío duró un minuto. Dice, pero si es que tú te has tirado casi una hora ahí. Entonces, para que no haya tanta ignorancia, para que sepáis que estáis siendo bautizados por el Espíritu Santo y que no perdáis esta importante bendición para vuestras vidas, que sepáis que es una promesa que Jesucristo dejó para todos aquellos que creyéramos en su nombre. Eh, en la base bíblica que vamos a tener está en el libro del profeta Joel y versículos, el capítulo 2 y versículos 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo desde entonces he tenido visiones, algunas buenas, otras menos buenas. He tenido alguna profecía, bastantes. Entró en mí un espíritu también de discernimiento, aunque ese se evaporó al entrar otras cosas más dentro de mí, también de Dios. No es que se evaporase, sino que no le di demasiada importancia, entonces el Señor como que me lo quitó un poquito. Tengo el espíritu de discernimiento para ciertas cosas, pero para otras, digamos que soy un completo ignorante, porque aunque sé de qué palo viene cada uno, me la siguen pegando igualmente, me siguen engañando, me siguen estafando, que se creen que me estafan o que me engañan, pero bueno, allá cada cual con su conciencia. Entonces dije, Señor, si el espíritu es para esto, digo, pues lo quiero por supuesto, pero dame más de ti en otro tema. Bueno, yo hablo con el Señor y hablo a la manera en que yo creo que le pregunto si me va bien o me va mal en esto, ¿no? Entonces, en este texto del libro de Joel podemos observar que esto es una promesa de Dios hecha para el pueblo postrero, para nosotros. Y en Hechos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, se ve perfectamente cumplida esta profecía, el día de Pentecostés. Jesús también lo anunció. Deberíais alegraros de que yo me voy, porque si yo no me fuera, no recibiríais al Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu que necesitáis y tenéis tener como consolador. No recibiríais al consolador. Entonces, doble promesa por parte de Joel y por parte de Dios. Bueno, a Joel le inspiró Dios, evidentemente, pero por, por Jesús, para que vierais que eso era para nosotros. No es que eso es del Antiguo Testamento, eso no. No, no, no. Dice en los tiempos postreros. Jesús nos dijo eso y en Hechos 2 se cumplió. O sea, en los tiempos postreros, en nuestra era. En el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Cuando ya lo profetizó Joel en el tiempo de la ley, esto era para el tiempo de la gracia. Era para nosotros, para la iglesia de Jesús, de Jesucristo, no para el pueblo, que en aquellos entonces era Israel. Y hoy sigue siendo, el pueblo de Dios es Israel. No es España, ni Australia, ni
es Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Luego ya juntará todos los pueblos, los dos pueblos, en uno, el remanente de Israel, porque en día sabéis que el Estado de Israel, los que viven o se llaman israelitas, están en rebeldía, pero hay un remanente que Dios va a coger, lo va a juntar con su iglesia, somos sus hijos y sus hijas y nos hace su pueblo. Cosa que podemos disfrutar ya, pero que hasta en un futuro que venga Jesucristo no se va, digamos, a oficializar, para que me entendáis. Es decir, que estamos unidos porque somos uno y Cristo quiere la unidad, pero nosotros no lo sabemos todavía o no nos queremos dar cuenta. Por eso hemos sacado más de 4.000 denominaciones, que si presbiterianos, que si luteranos, que si de todos. Pero cristianos, pues eso es. ¿Tú que eres cristiano? ¿De qué denominación? Fue lo primero que me preguntaron aquí, qué curioso. Vengo aquí, cuando me vine a Puerto Llano, vengo a la iglesia y le digo, me pregunta, ¿y de dónde eres y tal? Bueno, el que dicen, al que llaman pastor aquí, y yo digo, un tipo que hay aquí que habla en la iglesia, en un local, nada más. Eso es para mí lo que es eso. No hay espíritu, no hay alabanza, no hay adoración, no hay nada. Y lo que hay es menosprecio, hay envidia, hay odios, hay rencillas, porque lo he vivido, me lo han dicho también, pero es que lo he vivido. Entonces, lo primero que te dicen que sí, cristiano, pero ¿a qué denominación? Digo, yo no tengo denominación, soy cristiano, te lo estoy diciendo. Hombre, pero perteneces a alguna denominación, ¿no? Digo que no. Bueno, nosotros aquí pertenecemos somos independientes y estamos en la fundación, pertenecemos a la FIEIDE, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, ¿no? Digo, pues entonces ya no sois independientes. Fue lo que yo le contesté a este hombre, el que habla en la iglesia los domingos. Bueno, en el local ese que hay ahí, que ellos llaman iglesia, yo no he visto tal. Entonces, me dice que, claro, yo le contesté, digo, eso es que estás perteneciendo a algo, ya no eres independiente. A ver, si perteneces a una fundación, es un conjunto de iglesias lo que estáis ahí, o de antros, o de lo que queráis. No, no eres independiente. No, pero no sabía decirme ni por dónde salir. Y yo le dije, ¿te refieres a que sois cristianos? Claro, eso es lo que te quería decir. Digo, ya. Digo, entonces yo que soy cristiano, pero no pertenezco a la FIEIDE, ¿qué soy? Otra vez callado, no sabía lo que decirme. Ahí demuestra que ni por mucho que diga que está licenciado en teología o que ni siquiera pastor, no es ni siquiera una ovejita, ni nada, porque no está en el camino de Dios y claro, el Espíritu Santo no va a darle respuestas delante de alguien que le está preguntando en nombre de Jesús y por todo eso. Por lo tanto, a mí cuando me pasó algo parecido, dije, yo no voy a permitir que, si cuando Dios ya me concedió el pastorado, no voy a permitir que nadie quede sin estudios. Yo me dediqué a estudiar todo. Saqué la licenciatura en teología, un montón de estudios. Bueno, por todos los sitios. Y todos se empeñaban en darme un título. Yo no quiero títulos.
Yo quiero a Jesús, quiero la sabiduría del Espíritu Santo, quiero para dársela a los demás, para entregárosla a vosotros y evidentemente para mí también, pero para que nadie se pierda, que todos vean lo que hay y sean salvos y tengan vida eterna. Entonces siempre he estado estudiando, sigo estudiando para seguir dando las enseñanzas que en mi día no me dieron. Por ignorancia, por equívoco, por distracción, por lo que fuera, pero la tuve que tener yo mismo y el Señor me dijo, tómala, ya que no te las dan los que he puesto ya a tu lado, tómala. Y fue el Señor mismo el que me hizo, ¡pumba, toma! Entonces, quiero que sepáis que el Señor os la va a dar, si es que no os la ha dado ya, pero que sepáis que no estéis en ignorancia sobre que tenéis el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver un poquito brevemente, luego ya iremos desarrollando en este estudio, vamos a ver lo que debe ser el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo, no es un éxtasis. Que te viene lo de la canción esta de una experiencia religiosa. No es un éxtasis. Yo estaba plenamente consciente, solamente perdí la conciencia cuando me caí. No sé cómo me caí, pero estaba plenamente consciente y plenamente feliz, plenamente, bueno, inmensamente orgulloso, pero con lágrimas cayendo por, no sé, pero de felicidad, es algo indescriptible y sin fuerzas. Me derrumbó el Espíritu Santo, no tienes fuerzas contra el Espíritu. Entonces, tratando de hacerme saber que estaba bajo su poder, su dominio, y por mucho que me revelase yo, no podía estar nada, ni los demás se podían acercar a mí, ni levantarme, porque estaba siendo bautizado bajo su poder. Y entonces, no es un éxtasis, no es decir que te suspenden tus sentidos y has tenido un éxtasis, has entrado en coma, te has despertado, he estado en el séptimo cielo. ¿Tú qué vas a haber estado? No has ido ni a por pan ahí a la vuelta a la esquina. ¿Tú qué vas? No es la suspensión de nuestros sentidos, sino la cooperación entre Dios y el hombre. Ese es el bautismo, la cooperación entre Dios y el hombre. Dios vio que en mí había un corazón dispuesto para Él, entregado a Él totalmente y dijo, toma, ¡fum! Y cuando Dios da, amigo, te da pero a manos llenas. Por eso uno puede, dentro de lo posible, controlarse, dentro de lo posible, pero no era capaz de levantarme porque dentro de mí estaba el peso, el poder de Dios diciendo, ahí, quédate ahí hasta que sepas verdaderamente quién soy, lo que soy y lo que puedo hacer. Las manifestaciones físicas son muchas veces, ¿no? Recibe, como he dicho muchas veces, recibe el poder. Quítate de aquí, diciendo que reciba. Dios es quien me dice que reciba. No tú, son tonto, me vas a decir que reciba. Tú me vas a dar el Espíritu Santo, dame la enseñanza para yo recibir el Espíritu Santo de Dios directamente. Tú no tienes el Espíritu para dármelo. Por mucho que ni por muy temprano que te levantes me vas a dar a mí tú el Espíritu. No, es Dios quien te lo da. Entonces, esas manifestaciones físicas que tiran así con la chaqueta y tiran dos filas, soplan, caen otras dos. Yo qué sé, como hace Casluna que tira la Biblia y dice, venid contra mí. Y van todos los tontos ahí haciendo así, como que hay algo invisible que no deja entrar a... ¡Ay, qué payasadas! Debemos de procurar mantener las manifestaciones espirituales y cuidado con hacer cosas que no son de Dios. Entonces, lo primero no es un éxtasis, eso no es el Espíritu Santo. Lo segundo no es una ostentación, digamos, ni un trofeo.
como para exhibirlo. Ah, yo he recibido tu payaso. Todos recibimos el Espíritu Santo, de una forma o de otra, lo recibimos. Todos, cuando creemos en Jesús, automáticamente, ¡pum!, Dios pone en ti cuando tú pones tu corazón y abres tu corazón, ¡pum!, Dios te mete el Espíritu ahí. Jesús nos lo prometió. Es necesario que yo me vaya para que recibáis al Consolador. No es para que te vanaglories, no es para demostrar que eres muy espiritual. No, todo lo contrario, para que vean que existe el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya a ti te ha pasado que te ha hecho esto, te ha hecho lo otro, pero no para que te vanaglories. Ah, es que yo no vea. Bueno, fue impresionante, es que lo mío, no he visto a nadie como yo. No, no te vanaglories, nunca, nunca. Di la verdad. Es para lo que Dios te quiere. Da tu testimonio. Siempre eres un testimonio vivo, pero siempre para la gloria de Dios. O sea que no es ninguna ostentación, no es un trofeo que te hayas ganado haciendo algo. No, es la gracia, la simple, llana, inmensa, infinita gracia de Dios por lo que eres bautizado por el Espíritu. Tampoco es un tesoro para guardarlo egoístamente. Por eso es por lo que tienes que decirlo y dar testimonio de todo ello. Algunos lo reciben pero no lo usan. Lo guardan celosamente y se mueren de hambre espiritual teniendo tanta riqueza escondida. Quizás mis pastores se lo guardaron para ellos porque dirían, no le queremos dar a este, no lo sé, puede ser, ¿no? No le queremos dar a este el Espíritu Santo para que, o que sepa lo que es el Espíritu Santo para que tal y que igual, no sé, cualquier cosa. Dalo, entrégalo, di lo que te ha pasado y entrégalo. No es un tesoro para que tú lo guardes egoístamente. No es un escalón ni una llave mágica o maestra para alcanzar una posición en la iglesia rápidamente. Yo he recibido el Espíritu Santo. Y empieza. No, tranquilo, tranquilo. No es para que alcances posición en la iglesia, sino para que enseñes, ¿vale? Pero no para que alcances posición en la iglesia rápidamente. Los ministerios que desempeñan las personas han sido porque están dispuestas a servir y no conforme a la cantidad de dones que posean. Conmigo estaba uno que estaba estudiando que tenía muchísimos dones. Oye, era lo mismo le daba la electricidad, la fontanería, la carpintería, la forja de hierro. Era un manita para el sonido, para poner los techos de escayola, para colgar todo esto, para hacer lo que fuera. Era un manitas, pero de verdad, en todo, y lo hacía perfecto. Pero fallaba espiritualmente. Entonces, el ministerio se da a las personas que están dispuestas a servir. Este chaval servía mucho, pero servía como si fuese, digamos, cuando vas a un restaurante y te sirven los camareros, te ponen la comida, te ponen tal, y nada, tú las pagas y adiós. Punto. No. Debemos de estar en la mesa con Jesús. Jesús nos tiene preparado un banquete. Jesús lavó los pies a los discípulos. Eso es lo que tenemos que ser. No queramos que por tener, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello. Tenemos ministerios. Eso no es un ministerio. Eso es afanamiento, es estar afanado como Marta. No, vamos a ser más como María. No es tampoco la cima ni el punto más alto, por decirlo de alguna forma, de la experiencia cristiana. Anda que no quedan cosas. Tú recibes, es un paso grandísimo, pero no es la cima.
¿Me entiendes? A lo que quiero referirme no es la cima. Debemos entender que una cosa son las manifestaciones de Dios en los dones y otra cosa es la madurez que se refleja en los frutos del Espíritu. ¿Entendéis? Ahora, lo que sí que es el Espíritu Santo es una investidura del poder de lo alto. Lucas 24, 49. Esto nos da ánimo y fortaleza interna para servir. No para pedir diezmos, sino para servir. ¿De acuerdo? Bien. Lo que es el Espíritu Santo es te hace ser un testigo activo de Cristo, Hechos 1:8. Pasar de espectador a actor, o sea, es estar en el salón de actos viendo una obra de teatro y de repente te levantas y coges el papel de protagonista. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. De observador a protagonista. Es la puerta hacia los dones dinámicos que están siempre en acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículos 8 al 10. Existen muchos creyentes que son usados por Dios que no tienen esta promesa, pero muchos más de los que crees. Pero si la buscaran, serían mejor usados por Dios y con mucha mayor unción. Lo que pasa que sí, son usados por Dios, pero no tienen esa promesa. ¿Por qué? Porque no la han buscado. O por ignorancia, porque sus pastores no se lo han dicho, o porque no saben lo que es, porque ni siquiera se preocupan en estudiar un poquito, tener una pequeña base bíblica. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Entonces, son usados, pero no tienen esa promesa. Buscad, si estáis en ese caso, buscad esas promesas de Dios. Vais a ver cómo vais a ser más y mejor usados por Dios y con mucha mayor unción. Es también la introducción a un poderoso ministerio. Y este poderoso ministerio lleva tus credenciales divinas, no credenciales de hombres, un título, un papel que te ha firmado un tipo de la universidad. No, esto lleva el sello divino, el sello de Dios. Y esto es lo que a mí me vale, de lo que estoy orgulloso de ello. Esto. No de estos papeles que te dan ahí, pastor de tal, licenciado en tal, esto de son tonterías. Pero te da una base para ello. Yo me quedo con la base, no con el título, no con el papel. De hecho, ahí he tirado un montón bueno, los he perdido, porque me cambio tanto de casa que he perdido un montón de ellos. Como no me importan, ahora si me importasen que los tuviese, ya los habría guardado en una caja fuerte, en cualquier sitio, pero como no me importa, a mí me importan los títulos que Dios me da. Y esa es mi credencial divina. La credencial que testifica que tengo este don, y esa es la que debéis de buscar, y es la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Es simplemente pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Isaías 28:11, Marcos 16:16, 1 Corintios 14:2. Lo que es, por ejemplo, hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo, que siempre os lo he hablado muchas veces. Veréis, cuando una persona habla en lenguas, no está inconsciente, porque necesitamos de la cooperación de nosotros mismos. Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál es la dirección del Espíritu Santo? Él le dice a uno lo que tiene que decir. El Espíritu sugiere y recomienda las palabras. Siempre digo que, aún en oración normal,
quien empieza la oración siempre es el Espíritu, siempre es Dios. No, no eres tú. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. No, es Él quien debe comenzar, siempre. Por lo tanto, en las lenguas pasó lo mismo. Todo es una bendición y es el Espíritu quien te dice lo que tienes que decir. ¿Cuándo, cómo y dónde? El Espíritu sugiere y recomienda las palabras. Estamos hablando con el Espíritu en un idioma espiritual, en lenguas celestiales, que no todo el mundo conoce, ni todos tenemos el don de interpretación de lenguas. Por lo tanto, úsalas cuando el Espíritu te dé y te diga cómo hacerlo. Nosotros solamente ponemos el sonido. Las palabras son del Espíritu. Nosotros simplemente el sonido. Esta gente que dice, no, son idiomas de los partos, medas, elamitas, no sé qué, no sé. No. El don de lenguas, la glosolalia, es el don del Espíritu Santo. Es el lenguaje celestial. Los ángeles lo entienden por el medio del Espíritu Santo. No sé si los ángeles hablarán con el Espíritu, con Dios, de esa forma o de otra, porque Dios es infinito, pero lo que te dé a ti, tú solamente pones el sonido, lo demás te lo está poniendo el Espíritu. Entonces, mientras el Espíritu dirige, nosotros lo seguimos y nuestra parte es hablar, puesto que el Espíritu da esa clase de lenguaje. Y esto lo puedes ver en el Salmo 81, 10, para los que te dicen, no, que es un tal, que es un cual, que es un idioma. No es ni inglés, ni francés, ni tailandés, es una lengua celestial. Salmo 81, 10. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué las lenguas? Ciertamente va más allá de la imaginación todo esto. Nosotros no podemos manipular la Biblia diciendo que no valen esos capítulos o que ya pasaron de moda. Muchos tratan de disculpar a Dios por lo que hizo. No lo entiendo. Porque le consideran como un exceso de emocionalismo o de fanatismo desmedido. Pero, ¿sobre qué baremos basáis? ¿En que Dios es fanático o Dios es emocionalista? ¿Sobre qué os basáis? Estos son debido a las denominaciones, porque cada uno quiere sacar una cosa nueva. En el cristianismo no hay nada nuevo, solamente Dios que te da cosas nuevas cada día, pero no tonterías para decir, ni para que hagas doctrina de esas tonterías que te estás sacando de la manga, para hacerte tú otra denominación, otro negocio. Algo sucedió como prueba irrefutable de la intervención sobrenatural de Dios en los asuntos humanos. El bautismo del Espíritu. Por lo tanto, ahora que sabes, así, a grosso modo, y te lo he explicado yo un poquito todo, y te he dicho lo de las lenguas porque es lo que más la gente se interesa también, y empiezan a hablar muchas veces tonterías sin saber lo que hablan. No, di lo que el Espíritu te diga que hables, cuándo, dónde y cómo Él te diga. Tú solamente pon el sonido, nada más. Nada más. No te pongas a hablar lo que has oído hablar a otro para que tú también digas, este sabe hablar en lenguas. No. Cuando el Espíritu te lo dé, ponte a hacerlo. Por lo tanto, ahora que ya sabes lo que es y lo que no es sobre el bautismo en el Espíritu Santo, necesitas prepararte para recibirlo. Si ya lo has recibido, ahora que sepas con mayor afán, con mayor ahínco, que lo tienes que guardar celosamente, pero entregarlo también a los demás y esparcirlo para que sepan todos cuándo, cómo se recibe y lo que es el bautismo en el Espíritu, ¿no? No tengas miedo de entrar en esa bendición de Dios, al contrario, es para ti. Así que entra
de lleno. Y si ya lo tienes, fortalécete en el Señor y busca esa plenitud, esa llenura continua del Espíritu Santo. Para los creyentes, si ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, yo te aconsejo que adores y alabes al Señor en espíritu y pidas la bendición para los que no tienen esa promesa todavía. Si lo has contristado, si has fallado, ahora mismo es un buen momento para reconciliarte con Él. Si no lo has recibido todavía, ten fe. Empieza a adorar al Señor con tus labios y pídele que te bautice. Quiero el bautismo, Señor, del Espíritu Santo. Me bautizo en aguas y quiero el bautismo de tu fuego. Lléname con tu fuego. Pídeselo. Él lo va a hacer porque Él te ama. Y Él lo ha hecho para ti. Y lo tiene guardado para ti y para mí. Si no eres creyente, no te extrañes por estas manifestaciones que ves muchas veces a muchos de nosotros. No te extrañes por ello. Dios existe. Y Él quiere que tú le rindas tu corazón a Él. Va a hacer lo mismo contigo, te va a dar esas bendiciones. Rinde tu corazón en este momento. Es la mejor idea que puedes tener en toda tu vida. La mejor decisión. Confiesa tus pecados y arrepiéntete en el nombre del Señor. Recibe a Jesús y síguele por siempre. Y recibe. Enseguida que tengas al Señor en tu vida, que lo hayas recibido, vas a recibir el Espíritu Santo en ti. Que Dios te bendiga.